es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Buen día, mis hermanitos. Para mí es un gusto, es un placer estar con ustedes, pero aquí mi portátil se está comportando no de manera santa. Sí, lo había abierto y ahora que quiero, eso sí. En esta mañana, yo quiero que usted se siente tranquilo, se ponga cómodo, se ponga cómoda, sin ninguna aprehensión, que hay una palabra de gracia para cada uno de nosotros en esta mañana, una palabra de gracia, una palabra de misericordia, una palabra de amor para nosotros. Para nosotros en esta mañana no hay reprensión de parte de Dios, no hay reproches, entonces siéntese tranquilo, relajado y escuche lo que Dios tiene para nosotros, para todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Mi hermanita Orela, su oración bendijo lo suficiente la predicación como para que yo no vuelva a orar ahora, ¿no es cierto? La oración de fe del justo puede mucho. Como el tiempo es corto, voy a dejar todos los saludos protocolarios y que es un placer para mí. Eso vamos a dejarlo a un lado. Yo quiero, hermanos, en esta mañana comenzar con lo que sería el final de mi exposición. Voy a comenzar hoy al revés. Voy a comenzar con la conclusión y después de la conclusión, entonces vuelvo a la introducción al tema. Les doy el tema y la lectura del texto de la palabra de Dios. Usted es una persona, sin que usted trate de dimensionar esto, usted es una persona extremadamente, y escuche el adverbio, extremadamente, y no es una exageración, importante para Dios. Dios tiene un proyecto salvífico, en teología lo llamaríamos proyecto soteriológico, y ustedes aquí también saben teología. Dios tiene un proyecto salvífico, y ese proyecto salvífico se realiza en la historia. Y para que ese proyecto salvífico se pueda cristalizar, se pueda realizar, Dios llama a individuos. Nosotros tenemos un registro bíblico de los personajes que hay allá, pero no tenemos un geógrafo, es decir, un escritor sagrado hoy que se encargue de escribir la historia de cada uno de nosotros. Por eso nuestra historia no se va a escribir. Pero eso no quiere decir que no tengamos un lugar honroso en el propósito eterno de Dios. Los proyectos de Dios se consuman a través de individuos. Y nosotros somos los individuos contemporáneos que estamos ejecutando el proyecto eterno de Dios para beneficio de esta generación nuestra, para beneficio de la generación de nuestros hijos, para beneficio de la generación de nuestros nietos y bisnietos. Luego nuestros hijos tomarán la responsabilidad, serán nuestros sucesores y ellos a su vez tendrán que realizar ese propósito de Dios. Usted está sentado aquí, luego usted va a su trabajo, va a su casa, va ante sus vecinos, lo que usted tenga que hacer diariamente. Y usted tal vez sin darse cuenta está desarrollando ese propósito eterno de Dios. Usted es una persona muy amada por Dios. Esa sería mi conclusión. Pasemos al título. David dentro del propósito eterno de Dios. El pastor, la hermana Miriam y después el pastor me pidieron que hablara acerca de David y Jonatán. Solo que yo eliminé a Jonatán y me quedé con David. David dentro del propósito eterno de Dios. Para que no se me vayan a distraer, porque quiero que estén relajados, tranquilos, escuchando, asimilando, voy a leer el texto bíblico sin darles las citas.
A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, y escuche esto, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él Hesed, misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Un mensaje dirigido al pueblo de Israel, y toma ese mensaje como paradigma, el pacto que Dios hizo con David. Y dice, esas misericordias que yo tuve con David, se las voy a trasladar a ustedes. Y de hecho, las he trasladado a ustedes. Y es el mensaje que el Señor nos dice esta mañana, nos manda a cada uno de nosotros. Sus misericordias nos cubren. Expongo el tema que me ha correspondido desde la soberanía de Dios, no desde la historia de David. Ahora no me interesa si mató a Goliat, si mató a 1000, si mató a 1,000,000, si fue rey, si no fue rey, bueno, eso sí importa. Pero si fue mal rey, si fue buen rey, las equivocaciones, eso no me interesa. La historia de David ahora no la vamos a ver para nada. El tema quiero mirarlo desde la soberanía, el propósito eterno de Dios, y desde la perspectiva misional y desde la perspectiva soteriológica. Quiero abordar este tema no desde la amistad de David con Jonatán, sino desde ese propósito eterno de Dios para Israel y consecuentemente ese propósito de Dios para la raza humana a través del pacto davídico. Dios hizo un pacto con David y ese pacto beneficia a toda la raza humana. Para lograr el propósito que yo tengo, debo hablar desde una perspectiva teleológica. La palabra teleológica tiene que ver con finalidades, tiene que ver con propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿O cuáles son los propósitos de Dios? Dios es un ser teleológico, es un ser que se mueve con base en propósitos. Tiene propósitos y Dios se mueve por esos propósitos. Y lo que acabo de decir es un sinsentido desde la perspectiva de Dios, pero tengo que decirlo de alguna manera para que podamos comprender el asunto. Con esta declaración, cuando digo Dios es un ser teleológico, con esa declaración quiero expresar que toda la creación de Dios, tanto las cosas que pertenecen a la eternidad como las que pertenecen al tiempo y al espacio, tienen propósitos establecidos por Dios. Y no son propósitos temporales, no son propósitos provisionales, no son propósitos ad hoc, son propósitos que van dirigidos a una finalidad. Y esa finalidad es eterna, no es una finalidad temporal. Ustedes pueden observar que
todos los días y a cada minuto muere gente. Y muere gente de todas las edades, ancianos, niños, jóvenes, preadolescentes, adolescentes. Y cuando nosotros estamos frente a un deceso, la semana pasada enterramos a una hermana de aquí, de la iglesia. Es decir, la iglesia enterró a esta hermana Rosmira. Cuando estamos frente a la muerte, debemos reflexionar acerca de la finitud humana, acerca de la temporalidad, y una palabra que no es muy castiza, y acerca de la cortedad de la vida extremadamente corta. Y si los propósitos de Dios se concretaran solamente aquí y ahora, y fueran para aquí y ahora, y no fuera un propósito eterno, la raza humana estaría perdida, y perdida para siempre. Los propósitos de Dios trascienden el espacio, el planeta Tierra, el cosmos, y trasciende el tiempo. Va a la eternidad, porque al final el destino del hombre, el destino final del hombre es la eternidad en cualquiera de los dos sitios donde el hombre escoja ir, pero su destino es la eternidad, no es el tiempo y el espacio, es la eternidad. Por tanto, los propósitos de Dios son eternos. Hay una finalidad eterna. No es una finalidad temporal o espacial que se cumple aquí en Medellín o en Colombia o en América o que se cumple en el siglo XXI. Es una finalidad eterna y espacial que va más allá del espacio. Esa finalidad tiene algunos elementos. Algunos de esos elementos son la manifestación de la gloria de Dios. Pablo dice que Él nos ha creado y nos ha llamado para la gloria de la alabanza de su nombre. Una de esas finalidades es la gloria de Dios. Él quiere ser glorificado y que nosotros participemos de ese proceso. Cuando nosotros glorificamos a Dios, escuche esto. Cuando usted glorifica a Dios, usted está siendo también glorificado. El Señor está compartiendo su gloria con usted. Cuando usted adora a Dios, curioso, Dios a usted lo alaba. Dios nunca adora a nadie, pero Dios alaba a sus hijos, bendice a sus hijos. Entonces, cuando nosotros nos prosternamos para glorificar a Dios, Dios se yergue, se levanta y desde su altura nos bendice, comparte su gloria con nosotros. Parte de ese propósito de Dios es la alabanza a Él, que está dentro de la glorificación. Dios quiere que también lo alabemos su nombre, cantemos y cantemos con alegría. Claro que hay unos que exageran la nota, pero Dios quiere que lo alabemos con todo el corazón. Parte de ese propósito de Dios es la concreción y realización del proyecto misionero salvífico de Dios. Cuando hablamos de salvación, casi siempre pensamos que la salvación es individual y en parte tenemos razón. Hay una salvación individual. El individuo tiene que ser salvo. Pero miren ustedes, hermanos, que Pablo dice que la creación, la naturaleza, habla de la creación, gime con dolores de parto, esperando el día de la manifestación de los hijos de Dios para ella ser redimida, para ella ser desalienada. Jesucristo no solamente murió por la raza humana, Jesucristo murió por toda su creación que fue afectada por el pecado. De manera que parte de esa finalidad de Dios es traer redención, salvación a toda su creación. Y hablando del proyecto salvífico de Dios, el proyecto misionero de Dios, comenzó desde el puro inicio de la humanidad. En ese gran fiat, en esa gran obra creadora. Y acuérdense de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese momento inicia aquí en el tiempo y en el espacio el proyecto misionero o el proyecto salvífico o el proyecto soteriológico de Dios, desde el momento de su creación.
y se extiende por la raza humana, crea al hombre, y se extiende a Noé, y luego ese proyecto y que comienza también con pactos, con Abraham se firmó un pacto, con Isaac y Jacob se refrenda el pacto de Hebrón que Dios firmó con Abraham, y desde la perspectiva del reino, como reino soberano, Dios hace un pacto con David, a quien Dios le dio y a él y a su descendencia un reinado para siempre. Pero sucede que uno no ve los descendientes de David gobernando Israel, porque ese proyecto y ese pacto tiene un carácter perpetuo, pero esa perpetuidad y continuidad no se da a través de la sangre terrenal de David, sino a través del Mesías. Entonces, el Mesías será el sucedáneo de David en cuanto a reinado, y es el Mesías quien le da el carácter eterno a ese proyecto, a ese reinado, el Melkut Jehová, el reino de Dios. Uno de los textos que apoya esta idea es el siguiente: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Eso está en 2 de Crónicas 13:5. La teleología del pacto davídico es esbozado por el mismo David, ya casi en el lecho de muerte, dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y deseo. David está hablando de alguien que lo va a suceder y que será más o menos la estrella de la mañana. Será una mañana sin nubes. Y está hablando del Anatolé, que al final es Jesucristo. Pero también está diciendo: en mi casa no se cumple esto que yo estoy diciendo, pero Él me extenderá su misericordia y me hará florecer y cumplirá mi deseo. Aquí David está reconociendo que él fue llamado por Dios. Hay un pacto que se firmó, pero que ese pacto no se queda con él, sino que trasciende a él, a toda su generación, y llega al Mesías, que es perpetuo. Bueno, eso era la introducción. Pensemos en algunos asuntos. David fue elegido por Dios para y por un propósito específico, para cumplir un propósito específico. Uno le pregunta a los muchachos, a los jóvenes de aquí, a los que son solteros: bueno, y al final, ¿para qué tiene novia? No, para pasarla rico, para desparcharme, para no, bueno, para tener con quién salir. Pero ¿cuál es el propósito? No. Bueno, a veces hacemos las cosas sin finalidades, pero Dios no. Dios no. ¿Y usted por qué se quiere casar? Es que al final todo el mundo se casa, yo quiero tener mi hogar. Bueno, y a veces tenemos confusión de idea y no sabemos para qué hacemos las cosas, pero Dios no. ¿Por qué va a estudiar esta carrera? No, porque a mí me gustó y me parece chévere. No tiene idea de por qué escogió la carrera. Dios no. Nuestra declaración bíblico-teológica de entrada es esta: Dios es soberano. Él es Kyrios, Él es Adón, es soberano, es Melech, es Basileus, es rey, soberano. Y como tal, elige
a las personas, elige las circunstancias y elige el tiempo específico, el kairos, para cumplir sus propósitos. El propósito de Dios se cumple con las personas indicadas, las circunstancias indicadas y en el tiempo indicado. De esto se desprende que Dios elige a personas para cumplir parte de esos propósitos. Hermanito y hermanita, Dios los ha elegido a ustedes para cumplir propósitos específicos que no se agotan en el aquí y en el ahora, sino que ese propósito trasciende a la eternidad. Y usted es un contribuyente de ese propósito eterno de Dios, y eso es un asunto que debe honrarnos a nosotros. El proyecto soteriológico de Dios para la redención humana giraba en torno al Mesías, quien debía descender de un linaje especial para ministrar en medio de su pueblo Israel. Ese linaje se desprendería de la casa de Isaí, Bet Isaí, y más específicamente de la línea de David. Dios eligió a David de acuerdo con el siguiente pasaje. Y escuchen esto. En Crónicas, segundo de Crónicas, se dice: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Está diciendo Dios que ha elegido a Jerusalén para que en ella esté su nombre. Y de acuerdo con Ezequiel, el nombre futuro de Jerusalén será Yahweh Shammah, es decir, Jehová presente. Jehová presente. Dios ha elegido a Jerusalén para que su nombre esté allí. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Dios lo eligió con un propósito específico. Los reyes, los gobernantes, se han divorciado de lo moral y de lo espiritual. El mundo contemporáneo, influido por el secularismo, ha escindido lo espiritual de lo contemporáneo, de lo cotidiano. Una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material, dice el hombre postmoderno o el hombre contemporáneo influido por el secularismo. Entonces, yo soy presidente de Colombia y Colombia es un país laico, un país que no tiene nada que ver con la religión. Entonces, yo en los asuntos espirituales no me meto porque eso le pertenece a la iglesia. Eso es error. Dios dijo: yo he llamado a Israel para que mi nombre esté allí, esté en Israel, y he llamado a David para que gobierne mi pueblo. Una de las responsabilidades de los reyes de Israel era salvaguardar la vida espiritual de los israelitas. Eran los guardianes, tenían que ser los guardianes, trabajar políticamente para que la espiritualidad y el pacto se concretara, se realizara y se respetara. No había tal secularismo y en Dios no hay tal secularismo. No, en Dios no hay la división entre lo espiritual y lo material, porque Dios rige en todo. Por tanto, el asunto político es un asunto también de vida espiritual, de profunda espiritualidad. ¿Y por qué a los presidentes les va tan mal? Casi a la mayoría les va tan mal. Justamente por eso, en parte, por eso hay otras teorías que explican por qué a un presidente le va mal. Pero mirándolo desde la perspectiva de la fusión de lo material, lo político y lo espiritual, cuando uno hace una escisión espiritual y deja y quita la moral y la abandona y la aleja de lo espiritual, las consecuencias de eso no se hacen esperar. O si no, mire lo que sucede en América Latina. Dios ha elegido a Israel para que sea su pueblo, y a David y la línea davídica para que sea el regente del pueblo de Dios, el rey del pueblo de Dios, y se concretice el proyecto soteriológico de Dios para Israel y para la raza humana. El papel que desempeñaría David en Israel era ser rey, ser gobernante. Era un monarca que representaría la dignidad de la monarquía. Un rey debe vivir la dignidad
de una monarquía. El presidente debe comportarse dignamente como presidente que es en cualquier nación. Entonces, era un monarca que representaría la dignidad de la monarquía. Pero su reinado tenía una peculiaridad. Era una monarquía tipológica. Y con esto quiero decir que David era un tipo de Cristo, por lo que era necesario que Dios lo elevara a él a una dignidad extraordinaria para que pudiera ser tipo de Jesús. Así que el reinado de David entraba a la categoría de dignidad eterna, una dignidad eterna. Pero esta dimensión no la daba David por ser David, sino el Mesías que saldría de los lomos de David. Esta verdad se ve expresada en el siguiente texto. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Este es un salmo y entonces hay una expresión sálmica allí, Selah, que es una especie de paréntesis para el interludio musical. Dios firma un pacto con David con un propósito. Y ese propósito es eterno, que el Mesías gobierne universalmente y para ello se toma a David como prototipo. Dios firmó un pacto con David por pura gracia de Dios. Y esto lo vamos a ver en el próximo ítem también. Dios firmó un pacto con David, el cual se denominó el pacto sinaítico. El pacto de Dios con David se encuentra expresado en el siguiente texto, que se encuentra en 2 de Samuel. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y afirmaré su reino. Está hablando de Salomón, por supuesto. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es un pacto que, si usted lo analiza, se le debe poner la piel de gallina. Imagínese que Dios le dijera a usted: yo te he llamado porque yo tengo un propósito eterno contigo, y no tienes idea de cuántos millones de personas me van a conocer a mí por causa tuya. No tienes idea de cuánto bien vas a hacer en el presente y en el futuro, tú, por honrarme y por servirme. Si Dios le dijera eso a usted, ¿cuál sería su reacción? Y que Dios le diga a David: mira, yo voy a gobernar al mundo eternamente y para siempre a través de ti. Lo voy a hacer a través de un descendiente tuyo que será eterno. Será eterno. Prácticamente el padre de la monarquía, aun cuando el padre de la monarquía fue Samuel, lo sigue Saúl, pero quien eleva a unas categorías impensables la monarquía en Israel fue David, y que este hombre reinará, David, por siempre a través del Mesías, es decir, el Mesías que sale de sus lomos será rey eterno, no solamente de Israel, sino de todo el universo.
Eso debe llamarnos poderosamente la atención. Y si es cierto que nosotros no hemos recibido tal dignidad, sí hemos recibido otro tipo de dignidad. Dios ejecuta su proyecto salvífico a través de usted y ese proyecto es eterno, esa finalidad es eterna y el efecto de su ministerio, el ministerio suyo, hermanita, hermanito, es eterno, ese efecto es eterno. No se acaba con la muerte suya ni con la muerte de las personas a quienes usted sirvió. ¿Se acuerdan lo que dice? Bienaventurados los que mueren en el Señor porque sus obras con ellos siguen. Y siguen, hermana Aurela, eternamente, eternamente. Etam Esraíta, un salmista, escribió un cántico de la Gesed, de la misericordia de Dios, el Salmo 89. Y entonces él, en su cántico de la Gesed de Yahvé, expresa el pacto sinaítico en los siguientes versos. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los versículos 3 y 4 del Salmo 89. Dios ha afirmado varios pactos en el Antiguo Testamento. El pacto con Noé, el pacto en Hebrón con Abraham y que fue refrendado a Isaac y a Jacob. El pacto sinaítico con todo el pueblo de Israel, el pacto davídico del cual estamos hablando y el anuncio del nuevo pacto firmado en el corazón de los hombres y ese pacto se firma a través del Mesías. Y allí David está presente. Bueno, yo voy a dejar una nota extensa que tengo aquí por cuestión de tiempo. El pacto davídico no solo reafirmaría a Israel como pueblo de Yahvé, a quien gobernaría David y protegería a David, y de alguna manera salvaría, y que Yahvé a la vez gobernaría, protegería y salvaría, sino que el pacto davídico beneficia a toda la raza humana. David vive más o menos 1000 años antes de Cristo. Eso quiere decir que han pasado aproximadamente 3000 años y eso fue en Israel. 3000 años después de ese pacto, ¿cómo les parece que llegó a Condoto? Condoto chocó y me benefició. Beneficia a toda la raza humana y llegó a los lugares donde ustedes estaban y allí los abrigó, los cobijó. Es un pacto que beneficia a toda la raza humana, ya que el liberador o el libertador de la alienación y del colapso moral y espiritual que padece la raza humana advendría de dicho pacto, es decir, el Mesías, quien es nuestro liberador, nuestro libertador, vendría de ese pacto. El pacto, hermana Aurela, ¿cuántos minutos me quedan para saber qué hago aquí con mi material? 10 más. Bueno, yo espero en 10 minutos presentarlo. Al final ya la conclusión la tienen adelantada. El pacto davídico es un pacto de gracia y de misericordia. Los pactos de Dios, y escuche bien esto, hermano, contemporáneo, y enfatizo lo contemporáneo, los pactos de Dios nunca se han firmado por merecimiento del sujeto humano o por y para la reivindicación de los derechos civiles, que ese es parte del discurso del hombre contemporáneo. Yo merezco y yo reivindico mis derechos civiles y todo el mundo habla de eso. Dios no escogió a ningún ser humano porque esa persona se lo mereciera como retribución a su bondad. Dice, yo soy tan bueno que Dios se vio obligado a escogerme. Yo soy tan inteligente que Dios dijo, ¿cómo voy a desperdiciar esa inteligencia? Lo voy a llamar por causa de su inteligencia. Es tan buen padre, tan buen esposo, tan buen hijo, que lo voy a escoger. No era por bondad humana,
ni por abnegación, ni por distinción moral, ni por distinción espiritual. Nunca el pacto respondió a un acto de premiación, nunca. Nunca Dios ha llamado a un hombre para premiarlo. Ay, es que es tan buena gente que le voy a dar un premio, lo voy a llamar. Nunca el pacto ni el llamamiento de Dios se ha dado por eso, por méritos o por reivindicación de derechos. No es que usted tiene derecho, entonces voy a reconocer su derecho, lo voy a llamar. No por méritos. Tampoco el pacto que Dios firmara con alguien obedecía al reconocimiento o a la reivindicación de derechos civiles de los individuos como sujetos de derecho. Si fuera así, en cualquiera de los dos casos, por derecho o por mérito, Yahvé estaría bajo obligación, estaría obligado, por lo que tendría la obligación de reconocer dichos merecimientos y dichos derechos. Y al reconocerlo, Dios estaría obligado a otorgarles a los hombres sus derechos porque serían sujetos de derecho divino. Esta es la lectura que la secularización podría hacer de estos derechos delante de Dios. Imagínense que ya no sería por gracia de Dios, sino por derecho propio, por mérito propio. Así que yo no le debo nada a Dios, porque más bien Dios me debe lo que yo estoy recibiendo de Él es el premio a lo que yo he hecho. Sería el razonamiento del hombre, ya no por gracia, sino por méritos. El pacto de Dios con David es la expresión de la soberanía de Yahvé, de su sola gracia y de su misericordia. La gracia de Dios es manifestada al hombre a través de diversas expresiones. Una de ellas es la misericordia. La palabra hebrea que se traduce como misericordia es hesed, que incluye fidelidad, misericordia y gracia. Yahvé invita al pueblo judío a acercarse en obediencia, en temor y reverencia a Él, y les extenderá las misericordias expresadas a David. Inclinad vuestro oído y vivid, y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y el último punto, y este es corto y ya terminamos. Yahvé, a través del profeta Isaías, anunció el advenimiento de un rey que saldría del tronco de Isaí y sobre él reposaría en todo su esplendor el espíritu de Elohim, el Ruach Elohim, el espíritu de Dios. Miren lo que dice, o escuchen lo que dice Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Algunos han dicho que hay 7 espíritus de Dios y que esos 7 espíritus de Dios están sobre el Mesías y que esos 7 espíritus son los que yo acabo de leer. Pues no hay 7 espíritus en Dios, es la totalidad del ser divino que se expresa a través de este tipo de locuciones verbales. El pacto davídico tiene dimensiones escatológicas, toda vez que desemboca en el Mesías. Y con el Mesías adviene la era escatológica de la humanidad. Esta generación, ustedes y sus hijos, nuestros nietos, etc., esta generación ya está en la era escatológica. Y con esto no estoy diciendo que el mundo se va a acabar, yo no estoy diciendo eso. Cuando digo de era escatológica no estoy diciendo, el hermano Fernando nos dijo que el mundo ya está para acabarse. Yo no estoy haciendo esa afirmación. Personalmente creo que sí. Que nosotros ya estamos en la recta final. Yo creo eso, pero no lo estoy enseñando esta mañana, ¿no? Aunque cuando yo lo creo, yo no estoy diciendo eso. ¿De acuerdo? Estamos en la recta final, pero no, cuando hablo de escatológico no me refiero a eso. Esta generación ya está en la era escatológica, pues vivimos la era mesiánica.
Y el Mesías inauguró los tiempos escatológicos de los cuales los profetas nos hablaron. Observemos algunos textos y son 3 o 4 textos y listo. En el tiempo estipulado, Dios traerá un descendiente de David, el cual recibe el apelativo en el libro de Jeremías de Shemach Sadik. Eso es siervo justo, que reinará con justicia y a través de él será salvo el pueblo. Miren lo que dice Jeremías. He aquí que vienen días, Neum Jehová, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Renuevo justo es Shemach Sadik, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces está diciendo aquí, vienen días, los tiempos escatológicos. Eso lo dice Jeremías en el capítulo 23. Otro texto. El reinado del Mesías, descendiente de David, no tendrá fin ni en el tiempo ni en el espacio, pues es un reino eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Finalmente, o frente a la soledad, desamparo y abandono de las ovejas de Israel por parte del liderazgo, Dios promete a su pueblo el advenimiento de un descendiente davídico, quien pastoreará con sabiduría, amor y abnegación a las desamparadas ovejas de Israel. Habla de David para referirse al Mesías adveniente. Esto viene de la pluma de Ezequiel. Y levantaré sobre ellas a un pastor, Nicolás Duarte, y él las apacentará. A mi siervo David, y noten que aquí está hablando de David. Está mencionando a David, pero no está hablando de David, estamos hablando de Ezequiel. Y Ezequiel vive aproximadamente unos 600 años después de David. Entonces repito, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, que ya había muerto 600 años atrás. Y él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. ¿Quién es David allí? El Mesías, el descendiente del Mesías. Mis hermanitos, ese pacto que Dios firmó con David tiene repercusiones eternas y usted y yo somos beneficiados. Y a la vez Dios, sin nosotros tal vez darnos cuenta, ha firmado un pacto con cada uno de nosotros. Y ese pacto o esa responsabilidad que nos ha dado y esa vocación que nos ha dado es eterna. Entonces, hermanito, gócense en el Señor. Disfruten la comunión con el Señor. Alégrense, porque por la misericordia de Dios, ustedes forman parte del cumplimiento del proyecto misionero de Dios y del proyecto salvífico. Que el Señor los bendiga. Levantamos nuestra alabanza al que dentro no está.